Intentamos seguir un rastro. 500 años separan a Calvino de nosotros. ¿Qué recuerdos nos llevan hasta él? ¿Cuánta distancia hemos de mantener para obtener una imagen de su personalidad y de la sombra que proyecta su figura hasta nuestros días? Así tendría que quedar bien. Calvino, reformador y figura provocadora. Ved tan solo cómo nada en este mundo perdura eternamente. Ved cómo todo está en continua agitación. Ved cómo los seres humanos pasan de repente de la riqueza a los harapos. ¿Qué podemos encontrar en el mundo sino problemas por todas partes? Si encontramos un lugar para descansar, ¿qué seguridad tenemos de que podremos permanecer allí? Donde se halla en el mundo un pequeño rincón en el que solo por un breve espacio de tiempo haya existido la paz. La pregunta de Calvino, ¿hay acaso en el aparentemente irracional ir y venir de la historia algún sentido, alguna guía, una línea ascendente? Y esta pregunta, ¿existe la providencia? ¿Es mi vida básicamente, en el sentido de un proceso térmico, hablando en términos modernos, una breve actuación? ¿O acaso está guiada por Dios? ¿Hay, aunque no lo pueda asegurar con mis experiencias, a pesar de todo, un buen objetivo? Esta es para él, básicamente, la pregunta decisiva. Calvino, uno de los reformadores europeos más grandes. Muchos le han olvidado hoy día, para otros su imagen oscila en medio de la historia. Se convirtió como ningún otro en una figura provocadora, oculta entre múltiples tópicos. La mayoría de la gente hoy día conoce poco a Calvino. Hay dos imágenes de él. Una es la del Calvino estricto, que impulsa el control estricto de las costumbres en Ginebra. Y por otro lado está también la del Calvino, que es el padre de la modernidad, que fomentó la ruptura definitiva con la Baja Edad Media. Y luego también existe naturalmente una forma de tipo cómic de entender a Calvino que en gran parte está desligada del personaje histórico de Calvino. Cuando se coloca uno al lado del otro, los retratos de Calvino y Lutero, entonces se ve que uno es campesino, digamos que amigo de la fiesta, nada lejano a todos los placeres sensoriales. Calvino da la impresión de ser anoréxico. Al final tomaba solo una comida al día y ni siquiera comía demasiado. Ahí ya se ve que eran caracteres completamente diferentes. Calvino es el reformador incómodo. Hay ciertos pasajes en su obra que hoy día nos resultan absolutamente difíciles de asumir así, sin más. Hay en cambio otros pasajes donde uno encuentra joyas que se encuentran desaprovechadas.
Toda nuestra sabiduría, en tanto merezca en verdad llamarse sabiduría y sea verdadera y fiable, comprende básicamente dos tipos: el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. Un conocimiento revulsivo, revolucionario. Así lo fue entonces para los contemporáneos de Calvino. Esa frase toca cuestiones actuales. ¿Quién vemos cuando nos miramos al espejo? ¿A un extraño o a un conocido? ¿Y qué ideas tenemos aún de Dios en un mundo profundamente secular? Calvino afecta a nuestras vidas. Cómo vivimos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. El reformador de Ginebra ha creado fundamentos importantes para una historia de la mentalidad moderna. Merece la pena descubrirla de nuevo. La influencia de Calvino es muchísimo más grande a nivel mundial, subliminalmente. Hasta en los gestos ha sido el calvinismo mucho más exitoso que el luteranismo. A los luteranos no les gusta escuchar esto, pero esto es algo realmente incuestionable. Es sencillamente así. Cuando antes se venía a la iglesia, se tenía la impresión de asistir a un salón del automóvil, ya que ante las iglesias calvinistas de Holanda y en el lado alemán se aparcaban modelos de alta gama y precios elevados. Y la verdad es que siempre era así, que la gente realmente invertía muchísimo en conducir coches grandes, pero nunca con mala conciencia, siempre con humildad. Pues no se trataba de mostrar el éxito que uno había conseguido, sino que era lo contrario. Esos grandes coches eran la prueba de que Dios había aceptado el trabajo. Era algo que indicaba: yo he sido elegido por Dios. Servicio religioso del domingo en la comunidad reformada de Emlichheim. Muchísimas gracias por la colecta del último domingo por un importe de 401,22 euros. En el marco de nuestro concierto de música vespertina para el primer día de advenimiento se juntaron 205,66 euros. Se han donado 20 euros en bolsas para Pan para el Mundo y en la cafetería de nuestra tienda de comercio justo se han recogido 70 euros para la Fundación New World en Lavender Hill, en Sudáfrica. Cantaremos el Salmo 150. Aleluya a Dios el Señor. Las 3 estrofas. A la palabra tenemos que ceñirnos. A la palabra. Es ahí donde se nos describe a Dios justo y vivo a partir de sus obras. En la medida en que no quedan sujetas tales obras en nuestro erróneo juicio, sino que se valorarán según la enseñanza de la eterna verdad. Si nos desviamos de la palabra, puede que podamos avanzar con mayor rapidez, sin embargo nunca llegaremos a la meta, puesto que habremos dejado el camino correcto. El Espíritu de Dios que reside en nuestro corazón hace que sintamos en nosotros la fuerza de Cristo. De que podamos asir con el entendimiento las buenas obras de Cristo, se encarga la iluminación gracias al Espíritu Santo. Su fuerza de convicción hace que aquellas queden selladas en nuestros corazones. Él hace posible nuestro renacimiento y nos convierte en criaturas nuevas. (1620) Partida hacia un nuevo mundo. Se trata de una partida en el espíritu de Calvino. Desde Leiden, Holanda, comienzan los padres peregrinos su travesía hasta la costa norte de América. Echando la vista atrás se puede considerar un suceso mítico. Se trata de puritanos, calvinistas de muchos sitios a bordo. Llevan un tesoro consigo, una Biblia. En Estados Unidos se desarrolla a lo largo de los siglos siguientes una cultura inspirada por Calvino. Hoy día aún se encuentran muestras de ello. La palabra de Dios y la vida cotidiana están profundamente interconectadas.
Veneramos a Dios en la forma en que manejamos nuestro dinero, en cómo planeamos nuestro presupuesto, en cómo cuidamos de nuestro jardín, en cómo mantenemos nuestros vehículos. Todos esos temas tienen que ver con la veneración porque somos administradores de nuestro tiempo. Cuando entregamos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia, lo hacemos porque realmente veneramos al Señor. Porque cuando dais vuestros diezmos y ofrendas es porque veneráis a Dios. Es vuestra forma de decir a Dios, te amo. Esto es lo que quiero que hagáis. Pensad en ello. Y cuando estéis listos, quiero que os levantéis, uno detrás de otro, y gritéis tan alto como podáis, ¡quiero la cruz! La historia del calvinismo, ya en los Estados Unidos, se muestra llena de contradicciones y escisiones de la enseñanza original de Calvino. La efectividad del reformador queda fuera de toda discusión, pero no se mide por la cantidad de sus seguidores. ¿Quién querría hoy día llamarse calvinista? Incluso las iglesias reformadas que tienen su origen en Calvino conforman un entramado de desarrollos diferentes. Hay cientos de iglesias reformadas en el mundo. Y hay algunas iglesias que ni siquiera saben que otras también son reformadas. ¿A qué se debe esto? Hay una curiosa particularidad de Calvino. Una forma típica de su pensamiento que se proyecta hasta la actualidad. Por un lado, el pensamiento de Cristo tiene que extenderse mundialmente, pero por otro, solo podemos actuar en concreto en un lugar determinado. El suceso a través del cual Calvino decide comenzar una nueva vida ha pasado a ser una leyenda. En 1534 estaba de viaje por Francia. Se encuentra inmerso en una profunda crisis. Su confianza en el catolicismo se ve quebrantada. Más tarde se acordará de tal momento. Estaba tan obstinadamente apegado a la superstición del papado que no me resultó fácil salir de tan profundo abismo. Dios, no obstante, doblegó mi corazón, que para su edad ya estaba bastante porfiado gracias a una repentina conversión. Como si se tratara de un imprevisto rayo de luz, reconocí en qué abismo de errores, en qué inmundicia me encontraba. Así que, oh Señor, cumplí con mi obligación y me entregué nervioso y maldiciendo mi vida anterior a tu senda. La dramática conversión precedió a una vida turbulenta. Los orígenes de Calvino estaban en la provinciana localidad de Pont-l'Évêque, al norte de París. El abuelo trabajaba allí como fabricante de barriles para barcos fluviales. La familia se mudó después a la ciudad episcopal de Noyon, donde el padre tomó posesión del cargo de notario al servicio de la Iglesia. Calvino nacerá en 1509 en un mundo que predestinará su vida. A través de su padre tendrá aseguradas prebendas eclesiales tales como tierras, seguridad financiera y profesión. Pertenecía al pequeño grupo de los privilegiados. El muchacho da la impresión de ser más bien introvertido y meditabundo. Pronto descubrirá su pasión por la biblioteca eclesial. A Calvino, como uno de los intelectuales franceses más brillantes de su época, le estaba designado un espléndido futuro en el campo de las humanidades. En realidad debería haber seguido una carrera humanística, puesto que estaba muy familiarizado con la cultura grecolatina. Ratio et disciplina studio sapientiae, quae philosophia dicitur. Contineretur hoc mihi latinis litteris illustrandum putavi. El mundo de los libros le cautivará durante toda su vida. Le ofrecerá una seguridad y una intimidad que no encontrará nunca en la vida real. Inspirado por los viejos maestros, comenzará pronto a escribir él mismo.
Su primer escrito más importante lleva el título de Clementia, sobre la caridad, un alegato a favor de los pobres redactado en el espíritu del humanismo. Era un teólogo y un humanista al mismo tiempo, un gran pensador, un escritor, uno de los primeros que dominaban la lengua francesa. Pero al mismo tiempo era pastor, un pastor que se ocupaba de construir comunidades protestantes, las cuales eran para él la iglesia fiel, la única iglesia, la que era fiel al testimonio de las Escrituras. Noyon, hoy día es una pequeña ciudad. Hace 500 años, sin embargo, era una importante sede de la Iglesia Católica. Durante siglos aquí había gobernado el obispo, a su capricho, sobre la población. El padre de Calvino lo siente en sus propias carnes. En una ocasión, al expresar una opinión discrepante, es excomulgado de la Iglesia. Para Calvino esto es una experiencia terrible. Esto le hace llegar más tarde a la conclusión de que solo a Dios le corresponde juzgar a los hombres. Surgen dudas en él. Calvino vacila entre la sumisión y la rebeldía. Él tiene ante sí a una iglesia que para él se ha ido alejando cada vez más de sus fundamentos bíblicos. Cuando Calvino descubre la fe, mediante escritos de Lutero y de Oídas, este gran descubrimiento de la inmerecida gracia de Dios se ve confrontado a una sociedad que está perdiendo el control. La Iglesia está corrompida. El poder en las manos de ciertas personas desprecia a los pobres. En el siglo XVI se encontraba uno en una situación de terrible desesperanza. Cuando lleva a cabo tal descubrimiento, resulta para él un verdadero impacto tener que decirse: ¿cómo ha podido llegar la Iglesia a esto? Entre la Baja Edad Media y la incipiente Edad Moderna, el mundo se encuentra en agitación. Las viejas orientaciones no ayudan a los hombres a seguir adelante. Dios se ve enredado en las cuestiones políticas de la Iglesia. Por el contrario, los miedos de los hombres son cada vez mayores. Se concentran en torno a las imágenes de la condenación eterna. En la Alta Edad Media aparecían el infierno y el día del juicio final lejanos en la distancia y apenas daban motivo de preocupación. Ahora, sin embargo, está llegando la hora mortis, la hora de la muerte, unida al terror ante el infierno y el purgatorio. La gente de entonces tenía miedo realmente a un juicio, a las torturas del infierno. No era tanto en lo terrenal, sino que ya se había transportado todo ello realmente al estado posterior a la muerte, a lo que verdaderamente les esperaba allí. Y hay que decir que la Iglesia Católica siempre gozó de una gran fantasía a este respecto, que se manifestaba de forma correspondiente en los tonos, digamos, sombríos y en los colores más negros. Ahí había realmente una necesidad de crear una compensación, con el fin de, primero, no ir por la vida con ese miedo, y segundo, para no morir con él. Así que es cierto que para amplios espectros de población la vida no era extremadamente atractiva y que por ello surgieron las consecuentes ansias de salvación. Estas ansias de salvación se utilizaron por parte de la Iglesia Católica de forma extrema, en sentido monetario. Es decir, esas ansias se conseguían trabajando por ellas, como todos sabemos. Todo esto repugnaba especialmente a las personas cultas de las ciudades. Se escandalizaban por un culto que marcaba pautas religiosas arbitrariamente. El Espíritu Santo y la omnipotencia de Dios se ponen en cuestión, dándose prioridad a una adoración exagerada de la Virgen María. La fuerza de la palabra de Dios desaparece detrás de imágenes grandiosas.
La consecuencia es un culto desbordado a los santos. Los santos están ahí para todas las situaciones de la vida, desplazando así los fundamentos bíblicos de la fe. En especial, la veneración de reliquias hace que surja un mercado de lo irracional y de la creencia en los milagros. La abominación de Calvino por estas prácticas muestra que él se anticipa a las ideas de la Ilustración, alineándose con los humanistas y naturalmente también con Martín Lutero. Ambos se ven como portavoces de una pujante clase de ciudadanos que buscan orientación para sus acciones y desean para ello tener una clara imagen de Dios. Santa Ana, la madre de la bendita Virgen, tiene un cuerpo completo en Apt, en la Provenza, otro en Notre-Dame de Lille, en Lyon. Tiene una cabeza en Trier y otra más en Düren, en el condado de Jülich, y una tercera en Turingia, en una ciudad que lleva su nombre. De las demás reliquias que se muestran en otro centenar de lugares no quiero ni hablar. Calvino está aquí de acuerdo con Lutero, al que cita conscientemente. En realidad solo es tu Dios al que has de amar, en el que has de confiar. En la fe calvinista tiene lugar una gran limpieza. Una limpieza en relación con cualquier mediación en el sentido de una jerarquía eclesiástica, en la que todos son iguales. E incluso se da una gran purificación en todo lo relativo a cualquier tipo de práctica que hubiera tenido cabida en la Iglesia. Peregrinaciones, culto de reliquias, astrología, magia. Se trata de que el ser humano no se puede crear imágenes de Dios, sino que Dios solo se puede reconocer cuando Él mismo se muestra. ¿Cómo se muestra? Se muestra en el servicio religioso, en el que se reúnen las personas. Las personas se miran mutuamente, son imágenes a la semejanza de Dios. Pueden creer que son hijos de Dios. Esa es una imagen de Dios más grande que cualquier otra imagen que uno pueda conocer. Este espacio tiene la función de reunir personas para el servicio religioso. Y lo hace de tres maneras. Aquí dentro las personas deben encontrarse a sí mismas. Deben encontrar a otras personas. Tienen que relacionarse con otros. Y deben reunirse de cara a Dios. El centro de la comunidad está vacío. Es un octógono, el 8 como bucle, el infinito, un símbolo para la diversidad de Dios que el pensamiento humano no podrá comprender nunca. La incomprensibilidad de Dios, para Calvino, una idea central. Esto guía de vuelta hacia la soberanía de Dios en la Biblia. Una experiencia contemporánea se suma a ella. El erudito Nicolás Copérnico había sentado las condiciones para una nueva visión de Dios. El recién descubierto cosmos hizo que el cielo se derrumbara junto con el amado Dios. Dios pareció haberse difuminado en sus infinitas inmensidades, una experiencia que con seguridad llenaba de escalofríos a los creyentes. Calvino da la vuelta a este conocimiento de forma positiva. Dios es espíritu puro. A la pequeña tierra le quitan toda señal divina, y gracias a ello el hombre la recupera. Dios es, cuando se le piensa de forma racional y clara, algo distinto del mundo. Y el mundo es, hablando en términos mundanos, terreno para la actividad. Cuando se desacraliza de este modo el mundo y se seculariza en cierto sentido y se lleva a cabo la diferenciación Dios-mundo de forma muy precisa y consecuente, y en cierto sentido también de forma radical, Dios es el otro. En el sentido de lo totalmente incomprensible, uno queda privado de él, y entonces el mundo realmente, de una forma aún más intensa, se vuelve terreno para la actividad. Esta idea de Calvino adquiere más tarde un gran significado. El sociólogo Max Weber encuentra aquí las bases de una nueva concepción del trabajo. La Edad Media solo lo había visto como esfuerzo y castigo. Calvino ennoblece el trabajo como muestra activa de la gracia de Dios. Los creyentes, por el contrario, valoran a Dios en la medida en que aceptan y dan forma al mundo y a la naturaleza.
Esta vida, a pesar de todas las miserias que contiene, ha de considerarse como una bendición divina. Si no la tomamos como una buena obra de la mano de Dios, nos convertimos en sujetos de enorme ingratitud. No solo innumerables testimonios de las Escrituras, sino la naturaleza misma nos lleva a dar gracias al Señor por habernos dado la luz de esta vida. Calvino de camino hacia un nuevo período de su vida. París es la primera estación de su formación. La ciudad era entonces centro de la actividad política y espiritual. Aquí, un rey simpatizante con la Reforma funda junto a la Sorbona una moderna universidad, el hoy día llamado Collège de France. El joven Calvino asiste en esta metrópolis a un instituto de élite. La educación estricta que imparten allí no le molesta, incluso llega a disfrutarla. Entre sus compañeros le llaman accusativus. A Calvino le encanta el sistema de reglas de la gramática y además es un brillante orador. Luego va a Orleans, donde siguiendo el consejo de su padre comienza los estudios de Derecho. En la ciudad a orillas del Loira impera desde hace tiempo el espíritu de la libertad. El Renacimiento italiano ha dejado profundas huellas tras de sí y asimismo las ideas liberales del humanismo. Erasmo de Rotterdam, Melanchthon y el jurista Alciatus se convierten en modelos para Calvino. Naturalmente, el ideario de la Reforma impregna el ambiente espiritual de la ciudad. Son los escritos de Martín Lutero los que ocupan el tiempo de Calvino. Gracias al estudio de los derechos adquiere Calvino, no obstante, una forma propia de acceder a la interpretación de la Biblia. Era un excelente comentarista de los Evangelios y de la Biblia en general. Como hombre de Biblia, Calvino ayudó a crecer a sus comunidades y a apoyarse sobre el testimonio de toda la Biblia. Y cuando digo toda la Biblia, es para subrayar que Calvino, al contrario que Lutero, revalorizó el Viejo Testamento. Todos los libros de los profetas, a los que se les otorgaba solo un significado de segundo nivel, con el fin de atraer la atención sobre la luz de los Evangelios. Para Calvino, toda la Biblia es la palabra de Dios y actualiza los textos de los profetas. Son textos muy importantes. Ante el Tribunal de la Facultad de Derecho defiende Calvino su trabajo de licenciatura. Como siempre, esto sucede en medio de una gran concentración y disciplina. Más tarde, durante el ejercicio de su labor educativa y en sus sermones, se muestra la impresión indeleble de esta experiencia de la Facultad de Derecho. Nadie ha progresado tanto en su sabiduría que no pueda, gracias a la formación cotidiana que le proporciona su trabajo de la ley, realizar nuevos progresos hacia el puro reconocimiento de la voluntad de Dios. Para él, la ley es algo positivo. La ley también es el Evangelio. Ahí se diferencia él muy claramente de Lutero, que ve una contradicción entre la ley y el Evangelio. La ley es la vieja alianza. El Evangelio es la nueva alianza. Es Cristo. Calvino ve a Cristo también en la ley. A la contribución de Calvino a la historia de la Iglesia se le puede encontrar un denominador común. La fuerza de irradiación de la palabra bíblica posee una conexión para él con la autoridad de la ley. Punto de vista este en el que los católicos más tarde se mostrarán bien laberínticos o bien disidentes. Este monumental grabado lleva la denominación de los dos caminos. Es básicamente una representación de aquel tiempo de los dos posibles caminos de la cristiandad. El camino católico, consumado en primera instancia por el Papa, los obispos y las diferentes órdenes monacales. Aquí se encuentran los distintos grandes temas que se critican por parte del protestantismo. El culto a las reliquias, la veneración de imágenes y muchas otras cosas. Este camino conduce, por tanto, a la perdición. Mientras que el otro camino, el que lleva al Jerusalén celestial, este camino es el que toma aquí el peregrino. Este camino le lleva hacia los textos de la ley, al libro, que es la más alta referencia de la religión reformada, a los dos sacramentos que han mantenido los protestantes, es decir, el bautismo y la Eucaristía. Y esta última parte del camino lleva al Jerusalén celestial.
El camino vital posterior de Calvino está marcado por la inseguridad. Un hombre en los tiempos revueltos de esa época y en constante huida. Fascinado por las ideas de la Reforma, vuelve a París, donde inicia finalmente el estudio de la teología. Pronto se fijarán en este prometedor estudiante las fuerzas reformadoras. El rector de la Universidad Reformista, Kopp, hace trabajar a Calvino en una campaña contra el despotismo católico. Calvino tendrá que pagar por su entusiasmo. Amenazado por la Iglesia Católica y perseguido, abandonará París, convirtiéndose en fugitivo. Estos tiempos apenas ofrecen tranquilidad de todos modos. Las guerras se desatan y terminan pronto con el clima de libertad. Los protestantes en Francia se ven envueltos en una gran inseguridad debido a diversos incidentes. Primero, se les autoriza como iglesia y luego, sin embargo, se les persigue cruelmente. Finalmente termina el movimiento reformador en Francia en la masacre de la noche de San Bartolomé. Estas experiencias de la huida son las que Calvino deja fluir en su doctrina. Calvino tuvo que abandonar definitivamente Francia en 1536. Como autor de su obra Institutio, era naturalmente un hereje y pendía sobre él la pena de muerte. Esta condición de ser básicamente un teólogo del exilio llevó a que también su teología fuera mucho más pragmática. Por ejemplo, ¿qué se necesita para un servicio religioso? No se necesita una iglesia, un altar, un crucifijo, sino que basta con tener un local, una Biblia y que alguien lea en alto. Eso debe bastar para tener un servicio religioso completamente válido. Los conflictos entre católicos y protestantes se agudizan. Calvino sigue siendo un fugitivo, que al principio duda qué partido tomar. Entretanto, los enfrentamientos amenazan con propagarse como la pólvora por toda Europa central. Provisionalmente las partes firman una tregua, pero pronto se agudizará de nuevo el tono. Se culparán mutuamente de doctrina errónea y de herejía. Mientras tanto, Calvino busca protección una y otra vez. Al contrario que Lutero, él no tiene aliados poderosos. Basel. En esta metrópoli suiza fundarán más tarde los hugonotes franceses las grandes fábricas químicas, tal vez como expresión de una voluntad de trabajo que se retrotrae a Calvino. Aquí encuentra Calvino la oportunidad de escribir en poco tiempo la primera versión de su gran obra, Institutio Religionis, la institución de la religión. Este libro es el fruto de sus experiencias y al mismo tiempo un documento de su talento espiritual. Con Institutio, Calvino se muestra a la altura de las discusiones histórico-religiosas. Se coloca con los mismos derechos junto a grandes reformadores como Zwingli y Lutero. Este libro es también el punto final de un desarrollo que durante su juventud le había guiado hasta el humanismo. Calvino se convirtió en reformador muy tarde. Y en el fondo era alguien que decidía muy despacio y trabajaba muy concienzudamente. Yo diría también que fue el más culto de todos los reformadores. Seguramente también era el más inteligente, me atrevo a afirmar. Es decir, sabía muy bien por dónde andaba, y a pesar de eso, decidió en cierto modo convertirse en un antihumanista. Calvino concluye en poco tiempo su obra principal. Su contenido tendrá influencia más tarde a nivel mundial. Tal vez sea una de las obras más importantes del inicio de la Edad Moderna. La obra Institutio Christianae Religionis, Institución de la Religión Cristiana, es la obra principal de Calvino, que a lo largo de su vida tuvo muchas ediciones. Aquí ven ustedes la espada que ha de abrir el alma del creyente y mostrarle la verdad del Evangelio. Dicha obra la publica Calvino tanto en latín como también en francés. Tengo también aquí este retrato. No es un grabado, sino un dibujo.
No sé si pueden reconocerlo, porque es difícil de ver. El dibujo contiene, de hecho, el comienzo del texto de Institutio Christianae Religionis. Se ha escrito con el microscopio. Con tal retrato de Calvino se quería hacer hincapié en que aquello que cuenta no es tanto los rasgos faciales de Calvino, sino lo que escribió. Toda su obra ha marcado profundamente al protestantismo, así como también al humanismo de la sociedad europea y de la cultura europea. Menos humano se presenta al lector de Institutio la imagen extremadamente negativa del hombre de la que parte Calvino. Si se observa al ser humano solo por sus dones naturales, encuentra uno entonces que no posee desde la coronilla hasta la planta de los pies la más mínima huella luminosa del bien. Todo lo que en él pueda ser un poco elogiable procede de la gracia de Dios. Creo que esto es uno de los puntos débiles de la época de la Reforma, que la imagen del ser humano se dibuja de forma tan negativa. Aunque también tiene algo liberador. Cuando tengo que esperarlo todo de mí mismo, de mi vida y de mi actuación de cara a una vida futura, o también para una vida de éxito, entonces estaré acabado debido a mis limitadas posibilidades. Base de que no todo me es posible y que los errores pertenecen a mi cualidad de humano, puedo, basándome en esta condición, descubrir mis posibilidades, también dentro de la comunidad que formo con los demás. Un ser humano habrá penetrado en el conocimiento correcto de sí mismo cuando él, al ser consciente de su necesidad, de su carencia, de su desnudez y su vergüenza, haya quedado completamente humillado y abatido. Pues no existe peligro de que el ser humano se niegue a sí mismo. Solo tiene que reconocer que ha de obtener en Dios lo que a él le falta. La radicalidad del pecado se destaca, pero no se hace tanto hincapié en la miseria del ser humano. Hay una parte del Imago Dei que aún está íntegra. Imago Dei significa que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero está creado él así realmente o es un pecador de pies a cabeza? Ambos planteamientos determinan la historia efectiva. En algunos casos se endurece el calvinismo. Por todo el mundo surgen comunidades eclesiales estructuradas autoritariamente. Por otra parte, la imagen de semejanza divina favorece movimientos liberales. La vida de Calvino continúa marcada por la inquietud. Desde Ginebra le llega la llamada del reformador Farel. Le pide que ayude en la construcción de la comunidad. Calvino acepta y junto con Farel pretende imponer sus metas reformadoras. Es expulsado de la ciudad por fuerzas opositoras. Durante algún tiempo trabaja como párroco en Estrasburgo, pero pronto será llamado de nuevo por los ciudadanos de Ginebra. No obstante, Calvino titubea. A Ginebra tengo que ir para que mejore mi situación. ¿Por qué no mejor me crucifican directamente? Mejor sería morir de una vez que ser torturado una y otra vez. No hay ningún lugar del mundo que tema más. Mi alma tiembla cuando revivo tiempos pasados y pienso que he de retomar todas aquellas luchas. La decisión está tomada. Ginebra será para Calvino el lugar donde pretenderá llevar a cabo sus planteamientos sobre un estilo de vida religioso. Ginebra representaba una ciudadanía consciente de sí misma. Se busca por motivos políticos nuevas orientaciones religiosas. Además, también se querían liberar de las ataduras de la dinastía católica de los Saboya. Calvino, el fugitivo de Francia, es justo lo que necesitan, pero será tolerado solo mientras convenga a los intereses de las autoridades. Se trataba de la independencia de la ciudad de Ginebra. Los esfuerzos reformadores adquirieron allí el carácter de una lucha por la libertad. Muchos años trabajará Calvino en Ginebra. Continuará ampliando su doctrina. Cada vez con más claridad destacará de ella una idea que debido a su radicalidad asusta ya a los contemporáneos del reformador. Más tarde llevará la fragmentación de los movimientos reformadores, la doble predestinación. Esta parte de la base de que Dios ha predestinado nuestra vida y nuestra elección. En virtud de nuestra fe,
Nosotros los hombres podemos, no obstante, hacer que nuestro destino, en sentido divino, tenga éxito. Por providencia, entendemos nosotros la disposición de Dios que Él, por sí mismo, decidió lo que habría de ser según la voluntad de Él, de cada uno de los seres humanos. Pues los hombres no han sido creados con el mismo destino, sino que a uno le es prescrita de antemano la vida eterna y al otro le es prescrita la condenación eterna. También es cierto que él siempre busca la manera de mostrar que la doble predestinación no es un fatalismo en el mal sentido. Él diría que es un teorema de la razón perezosa. Eso no debe hacerse. No se puede uno cruzar de brazos y decir, de todos modos ya está todo predestinado. De lo que se trata es de tener una fe fuerte. Es decir, que la fe realmente es lo que da a uno la seguridad de ser elegido, de que desaparezca el miedo. Y luego significa también que uno puede comportarse de forma distinta con el entorno, con la mujer de uno, con el amigo, con los niños de uno. No pertenezco a la clase alocada de amantes que también alaban los errores de sus amadas una vez que han sido seducidos por su belleza. Esta es la única belleza que me atrae, cuando es casta, obediente, nada soberbia, ahorrativa, paciente, si bien también espero que se preocupe por mi salud. En 1540, Calvino se casa en Estrasburgo con la viuda Idelette de Bourg. Poco después viene al mundo su hijo. Ambos sucumben, no obstante, años más tarde, a una enfermedad mortal. Tales golpes del destino los acepta Calvino como la voluntad de Dios. Su trabajo no se verá interrumpido por ello. Si ustedes observan la historia del matrimonio de Calvino, tendrán que coincidir conmigo en que la alegría, creo, era limitada. En el fondo, lo que él quería demostrar realmente con su matrimonio era que no había necesidad en absoluto de vivir célibe y que era una estupidez. Él realmente, muy cerebralmente, siguió paso a paso su programa hasta que tuvo una mujer que se correspondía más o menos con su idea. Pero él quería, en definitiva, que esta mujer le facilitara su día a día. Buscaba un programa de asistencia de 24 horas con pocas ausencias nocturnas. Y cuando la mujer desgraciadamente muere tan pronto, él da por terminado el proyecto y dice, no lo repetiré. Desde el punto de vista de la política eclesial, Zúrich constituye el polo opuesto a Ginebra. Aquí había trabajado el reformador Zwingli y había dado vida a una nueva rama de la renovación teológica. Especialmente en la cuestión de la Eucaristía, predomina el disenso entre los adeptos a Zwingli y a Calvino. Para Zwingli, Dios es el único presente en la memoria de la comunidad. Calvino hace hincapié, por el contrario, en la presencia espiritual absoluta de Dios en la celebración. Para los ilustrados del siglo XVIII, esta es una diferencia importante. En la teología de Zwingli hay ciertos rasgos racionalistas que encajan bien en la imagen del mundo de la Ilustración. Cuando Zwingli dice, el sujeto de las acciones es la comunidad, eso refleja, por tanto, completamente el sentido dado por la Ilustración, ¿verdad? Cuando Calvino declara el triunfo de la gracia sobre los hombres pecadores, se hace evidente que eso no encaja en la imagen de la Ilustración. Resulta de gran importancia la crítica de Calvino al poder mundano. Al contrario que Martín Lutero, exige que en caso de que haya un conflicto entre éste y la religión, se haga frente incluso a príncipes y reyes. Donde haya popularis magistratus, ¿no es que prohíba a tales hombres acaso que hagan frente a la salvaje independencia de los reyes? Si ven reyes que campan a sus anchas y torturan al pueblo llano, y hubieran de pasarlo por alto, intencionadamente, ¿no quedarían ellos libres de vergonzosa traición, pues traicionan con mezquino engaño la libertad del pueblo para cuya protección, como ellos bien saben, han sido nombrados por disposición divina?
Ideas como esta llevarán más tarde a una teología en la que predominará la democracia y la responsabilidad personal. Surge en él el pensamiento de que solo se puede honrar a Dios. Calvino, con el transcurso de los años, se vuelve cada vez más tajante, hasta el punto de decir: la monarquía es el mayor mal que hay. Siempre es necesario tener un colectivo, una comunidad que organice la vida. Donde mejor se presenta esta idea de un colectivo en armonía es en el cuadro El Paraíso de Lyon. Muestra al predicador de la palabra de Dios en el centro de su comunidad. En la sala consistorial en la ciudad holandesa de Leiden, donde se reunían los más ancianos de la comunidad, se ve claramente qué influencia ha tenido el calvinismo, hasta desplegar un gran colorido que se permite allí donde no es Dios el objeto, sino nuestro mundo. La Edad Dorada de Holanda está de todos modos profundamente unida con el ideario de Calvino. La gente piensa que Holanda es un país calvinista y los historiadores pasan mucho tiempo explicando que no todo el pueblo holandés es o ha sido calvinista. Por otra parte, el calvinismo ha sido increíblemente importante en la formación de un Estado holandés independiente a finales del siglo XVI y dominó la vida pública religiosa en los siglos XVII y XVIII, porque otras iglesias estaban prohibidas. Así, en la Edad Dorada holandesa, la única religión permitida en público, fue la religión reformada. Leiden constituye en el siglo XVII un nudo cultural de comunicaciones de los movimientos calvinistas y reformadores. Sobre todo buscan aquí refugio los puritanos de la vecina Inglaterra. En Leiden sopla una fresca brisa espiritual que también atrae a los padres peregrinos a Holanda, teniendo en cuenta que en Inglaterra están siendo perseguidos por los anglicanos. Sus objeciones teológicas se consideraban como una traición por la corona inglesa, así que tenían que huir. Aquellos que querían conservar sus ideas llegaron primero a Leiden y se dieron cuenta de que podían realmente creer lo que quisieran e incluso podían predicar sus ideas, ya que eran muy ortodoxos y podían incluso celebrar reuniones. Pero al final no se sintieron como en casa en la iglesia reformada holandesa. La verdad es que no la encontraban suficientemente estricta y no estaban contentos. Y decidieron irse a América. La influencia a nivel mundial del calvinismo nos parece hoy día a menudo un misterio, porque en muchas comunidades religiosas solo están presentes algunos rastros de su doctrina. El círculo más estrecho de influencia de Calvino permanece en la ciudad de Ginebra. ¿Acaso gobernaba aquí un teócrata o un precursor de la democracia y la diaconía? Calvino creó un orden eclesial estructurado que interviene con fuerza en la vida cotidiana. Se ha hecho famosa su disciplina eclesial, un código de normas que se correspondía manifiestamente con su carácter. Claro que se puede determinar con esto el poder con que los predicadores de la Iglesia han de revestirse. Como ellos han sido nombrados administradores y anunciadores de la palabra divina, han de atreverse a todo y han de obligar a todos los grandes y poderosos a inclinarse ante la majestad de Dios y a servirle. Pasa su tiempo impartiendo clase. Nos encontramos aquí en el auditorio de Calvino. Aquí enseñaba y enseñaba sin descanso para prevenir la decadencia moral. No valía ceder, sino más bien había que dar una vuelta más de tuerca. Pues para enseñar se necesitaba disciplina, se necesitaba un horario, y los muchachos que iban al colegio, así como a la academia, tenían una estricta disciplina, sobre la que este adoctrinamiento se convirtió en una verdadera educación. La educación... Claro que se puede determinar con esto el poder con que los predicadores de la Iglesia han de revestirse. Como ellos han sido nombrados administradores y anunciadores de la palabra divina, han de atreverse a todo y han de obligar a todos los grandes y poderosos a inclinarse ante la majestad de Dios y a servirle.
Pasa su tiempo impartiendo clase. Nos encontramos aquí en el auditorio de Calvino. Aquí enseñaba y enseñaba sin descanso para prevenir la decadencia moral. No valía ceder, sino más bien había que dar una vuelta más de tuerca. Pues para enseñar se necesitaba disciplina, se necesitaba un horario, y los muchachos que iban al colegio, así como a la academia, tenían una estricta disciplina, sobre la que este adoctrinamiento se convirtió en una verdadera educación. La educación para ser hombres nuevos, si se me permite la expresión. Hoy día en Ginebra nos vemos por un lado como los herederos de esa tradición calvinista, pero por otro lado estamos abiertos a la cultura. Este espíritu lo cultivamos aquí en la universidad y esperamos que el calvinismo continúe sirviendo para interpretar el mundo, la economía, la sociedad, la familia y la totalidad de las cuestiones que nos motivan. El calvinismo siempre ha puesto la mirada en la ética. Eso constituye una parte de su tarea, incluso hoy día también. Especial atención atrajo ya entonces el caso de Miguel Servet. Servet era un librepensador que negaba la Santísima Trinidad, un absoluto tabú que ninguna iglesia cristiana tocaba. Cuando Servet llegó a Ginebra, la magistratura hizo que lo detuvieran con el consentimiento de Calvino y lo encerraran en la cárcel. Y él también aprobó la pena de muerte para su adversario. También se da por cierta la historia de que Calvino, la víspera de la ejecución, fue al calabozo para disuadir a Servet. Al no mostrarse este nada razonable, Calvino se vio confirmado en su rígido veredicto. Calvino envió realmente a un adversario, a un pensador español, a la hoguera. En cierto modo lo hizo con tacto, movió los hilos a escondidas, como diríamos hoy día, y tampoco debemos olvidar que más o menos toleró una de las formas más brutales de ejecución, la hoguera. El día de la ejecución lo describe más tarde el escritor Stefan Zweig en una polémica biografía. Calvino, que para Zweig era tan radical e intolerante como dubitativo y vacilante, se encierra en su casa el día de la ejecución de su adversario espiritual, acurrucado detrás de su ventana, como si deseara que aquel acto espantoso de algún modo no llegara a ocurrir. La quema de Miguel Servet siempre se ha tomado como motivo para condenar al reformador Calvino. Cuando se dice que él era alguien que no tenía sentido de la tolerancia, es completamente cierto. Pero se trataba de la otra cara de una lucha dirigida con extremada efectividad por la supervivencia de una creencia. Y teniendo eso en cuenta, podremos verlo desde el prisma correcto. Este hombre, que en sus acciones y en su mundo emocional estaba aún atrapado en la Edad Media, en muchas cosas se esforzaba no obstante por la reconciliación, sobre todo en la equiparación de los distintos movimientos reformadores en toda Europa, se mostró Calvino más tolerante que otros. En Suiza no se llegó tanto a una guerra de fe como en otros países de Europa. En el conflicto con la burguesía de Ginebra, se esforzó Calvino durante toda su vida por ayudar a los fugitivos y a los pobres. A los pobres no hay que mostrarles compasión, sino que hay que hacerles justicia. Y se les hace justicia en la medida en que no se les trata como pobres. Esto no lo oían con agrado esas clases sociales aburguesadas en Ginebra. Calvino se consumía en su trabajo. La rigidez inhumana que se aplica a sí mismo le lleva a sufrir cada vez mayores achaques físicos. Me veo como alguien tímido, pusilánime y sin energía. Reprimiré los dolores que sufro, de modo que no tenga que interrumpir mi trabajo de ninguna manera. Calvino trabajó en Ginebra durante más de 20 años.
Finalmente sus fuerzas se iban agotando. Su muerte está en puertas. Calvino deja tras de sí, al final de su vida, un sistema comunitario organizado. Otros ven ciertamente en este mundo reglamentado un elemento precursor de sistemas estatales y sociales autoritarios. El 27 de mayo de 1564 muere Calvino. Poco antes de esto se mostrará radical en una cruda valoración personal. He tenido muchas debilidades que habéis tenido que soportar. Y todo lo que he hecho no vale nada en el fondo. Las malas personas sacarán provecho seguramente de esta frase. Pero lo diré otra vez, que todo lo que he hecho no vale nada y que soy una criatura miserable. No obstante, puedo decir de mí que siempre he deseado el bien, que mis errores siempre me han disgustado y que en mi corazón siempre estuvo la raíz del temor de Dios. Calvino. Si resulta difícil resumir su vida, más difícil es aún juzgar su influencia. El calvinismo se presenta como una serie de ideas distintas que tienen su origen en Calvino, en la manera en que dirigió su vida y en su doctrina. Desde el punto de vista de la historia de las religiones, fue un reformador entre otros. Pero si por el contrario le observamos desde el punto de vista de la historia de las mentalidades que llega hasta nuestros días, su importancia es muy destacable. A preguntas existenciales tales como cómo vivimos, qué hacemos y por qué lo hacemos, Calvino dio respuestas radicales. ¿Fue un precursor del capitalismo? Seguramente no en el sentido de un orden económico que ponga el beneficio en primer plano. Con respecto al surgimiento de formas económicas capitalistas, es mucho más importante la idea vocacional. Tengo una vocación en este mundo, no en el sentido de un trabajo moderno, sino que este es el lugar donde Dios me ha puesto y allí realizo mi vocación como si se tratara de un servicio religioso. Calvino además estableció la relación de Dios con los hombres sobre una base moderna. Precisamente es un Dios soberano, incomprensible, el que nos posibilita a nosotros, los hombres, comprender el mundo. Para Calvino era importante que no hubiera ningún fenómeno inexplicable en este mundo fuera del ámbito divino. Y esto es, creo, algo que los hombres han asumido en su mundo vital, que no deben tener miedo de cualquier cosa inexplicable, sino que pueden dedicarse a ellas y llegar a explicárselas con su entendimiento. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo influye Él sobre el mundo? Calvino intentó dar respuesta a estas preguntas hace 500 años, con una radicalidad que puede confundirnos, pero al mismo tiempo fascinarnos. El reformador de Ginebra deja tras de sí una serie de preguntas sin respuesta. Tal vez él, con sus propias contradicciones y paradojas, sea ahora de gran actualidad, un fundador de la modernidad.